¿Qué hizo Jesús durante 3 días antes de resucitar, según la Biblia? La mayoría de las personas conoce 2 momentos. El viernes falleció en la cruz. El domingo resucitó. Ni de lo que pasó en esas horas donde el cuerpo de Jesús estaba en la tumba y el mundo creía que todo había terminado. La Biblia dice que Jesús no estuvo quieto esos 3 días. Estuvo ocupado, muy ocupado. Y lo que hizo en ese tiempo es una de las historias más increíbles y menos contadas de toda la fe cristiana. Bajó al infierno. El Credo de los Apóstoles es uno de los textos más antiguos del cristianismo y dice algo que mucha gente repite sin entender. Descendió a los infiernos. 1 Pedro 3, 18 al 20 lo confirma con palabras muy específicas. Dice que Cristo fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, y que en ese Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. En un lugar de prisión, Jesús fue ahí y habló con ellos. ¿Dónde era ese lugar? En hebreo se llamaba Sheol, en griego, Hades. No era el infierno de fuego eterno que la mayoría imagina, era el lugar donde todas las almas esperaban después de la muerte, justos e injustos por igual, esperando algo, sin saber exactamente qué. Para entender lo que Jesús hizo ahí, hay que entender qué era el Sheol. Antes de la resurrección de Cristo, ninguna alma podía entrar directamente al cielo, ni siquiera los más justos, ni Abraham, ni Moisés, ni los profetas. Todos esperaban en el Sheol. Lucas 16 describe ese lugar dividido en 2 secciones completamente separadas. Un lado de consuelo y paz, donde estaban los justos. Jesús lo llama el seno de Abraham, un lugar de espera, pero de espera tranquila, con luz, con compañía, con esperanza. Y al otro lado, un lugar de tormento separado por un abismo imposible de cruzar, donde estaban los que habían rechazado a Dios completamente. Jesús descendió a ese lugar, al Sheol completo, con autoridad absoluta. Lo que Jesús fue a hacer. Hay 3 cosas específicas que los textos bíblicos describen sobre lo que Jesús hizo ahí. La primera fue proclamar su victoria. 1 Pedro 3:19 dice que predicó a los espíritus encarcelados, no para darles una segunda oportunidad, sino para proclamar que había ganado, que la muerte había sido derrotada, que todo lo que había sido prometido desde el principio del mundo acababa de cumplirse. Imagina ese momento. Jesús entrando al lugar donde las almas llevaban siglos esperando y anunciando que la espera había terminado. La segunda cosa fue tomar las llaves. Apocalipsis 1:18 dice que Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades. ¿Cómo las obtuvo? Las tomó cuando descendió. Satanás había tenido autoridad sobre la muerte desde la caída de Adán, pero cuando Jesús murió sin pecado y descendió al Sheol, tomó esa autoridad, la arrancó y no la devolvió jamás. La tercera cosa fue liberar a los cautivos. Efesios 4:8 cita un salmo antiguo y lo aplica directamente a este momento. Dice que cuando Jesús ascendió, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Llevó cautiva la cautividad. Eso significa que tomó a los que estaban prisioneros y los liberó. Las almas de los justos que llevaban siglos esperando en el seno de Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, los profetas, todos esperando ese momento, y Jesús llegó a buscarlos personalmente. Mateo 27, 52 al 53 describe algo que ocurrió exactamente en ese periodo, algo tan extraordinario que cuesta creerlo. Dice que los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y aparecieron a muchos. Santos resucitados caminando por Jerusalén, personas que habían muerto siglos antes, apareciendo ante personas vivas, todo ocurriendo como consecuencia directa de lo que Jesús estaba haciendo en el Sheol. Su victoria en ese lugar tenía efectos físicos visibles en la tierra. La muerte misma empezaba a ceder. Colosenses 2:15 describe lo que Jesús hizo en esos 3 días como una batalla y un triunfo público. Dice que despojó a los principados y potestades, los exhibió públicamente
y triunfó sobre ellos. No en silencio, no en privado, públicamente. En el mundo espiritual hubo una batalla que cambió todo. Las fuerzas que habían tenido autoridad sobre la humanidad desde la caída fueron derrotadas frente a todos, desarmadas, expuestas, sin poder hacer nada para detenerlo. Jesús no estaba sufriendo esos 3 días, estaba ganando, paso a paso, nivel por nivel, tomando de vuelta todo lo que Adán había perdido. Y entonces llegó el domingo. La tumba vacía no fue el comienzo de la victoria, fue la confirmación pública de una victoria que ya había ocurrido. Jesús regresó al cuerpo, pero no al mismo cuerpo de antes, un cuerpo glorificado, que podía aparecer y desaparecer, que podía atravesar paredes, que era físico y real. Tomás pudo tocarlo, pero que ya no estaba sujeto a las limitaciones del mundo físico. Y cuando ascendió al cielo 40 días después, no fue solo. Efesios 4:8 lo deja claro. Llevó consigo a todos los que habían esperado en el Sheol: Abraham, Moisés, David, Elías, todos los que habían vivido con fe antes de la cruz, finalmente entrando al cielo, finalmente en la presencia de Dios, no como prisioneros esperando, sino como hijos llegando a casa. Jesús no murió y esperó en silencio hasta resucitar. Usó esos 3 días para cambiar todo, para tomar autoridad sobre la muerte, para liberar a los que esperaban, para anunciar su victoria en el mismísimo territorio del enemigo. Hebreos 2:14 dice que precisamente por eso tomó carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. No para sobrevivir a la muerte, para destruirla desde adentro, y lo hizo completamente. Eso significa que la muerte que enfrentarás algún día ya fue derrotada antes de que llegaras tú. El lugar donde las almas esperaban sin esperanza ya no existe de la misma manera, porque alguien entró ahí, tomó las llaves, abrió las puertas y demostró que no hay lugar en el universo, ni en la tierra ni debajo de ella, donde su autoridad no llegue. Eso es lo que pasó en los 3 días que el mundo creyó que Jesús estaba muerto. No estaba muerto, estaba ganando. Si este video te impactó, deja tu amén si crees en la victoria de Jesús y difúndelo con alguien que necesita saber que la tumba nunca tuvo la última palabra.